Aunque esto parece la mesa de un forense de CSI, esa serie horrible que yo no he visto en mi vida, pero que va como de policías y forenses, porque veis estos huesos encima de la mesa, estáis en Robin Food, Atacón a mano armada, ni CSI, ni la madre que lo parió. En un segundo arranca una edición de este programa singular, en el que cocinamos como nos gusta comer en casa, sin chorradas y sin gilipolleces. No os movéis del sofá, todos quietos, os chupáis unos anuncios y venimos con 2 recetas del copón. Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estoy delante de vosotros y de vosotras como un auténtico titán, dispuesto a cocinar, que sabéis que es lo que más me gusta en el mundo mundial. Ya sabéis que me llaman Mr. Pastilla. Mr. Pastilla, no porque me dedico a dar colocones en las puertas de los colegios a los chavales, sino porque sabéis que me encanta utilizar la pastilla de caldo en nuestros guisos y en mis guisos. No tengo ningún complejo, ni lo tendré nunca, para seguir añadiendo esos pastillazos a las aguas del grifo para hacer, bueno, pues guisos fastuosos. Lógicamente, eso no quita para que en la escuela de cocina me enseñaran a hacer los mejores caldos del mundo mundial. Y hoy, fijaros que tengo encima de la mesa unos huesos que voy a meter a rustir en un horno, en un periquete, y haremos un caldo de ave como mandan los cánones de la gran cocina. Caldo de ave natural, hecho con sus verduras, con sus carcasas de gallina y con sus carcasas de pato, como lo vais a ver en un segundo. Y en la segunda parte del programa, lógicamente, lo que haremos es emplear con buen destino ese caldo de ave, porque vamos a hacer risotto blanco, también una de las grandes preparaciones de la cocina internacional, en este caso de la cocina italiana, ese risotto blanco que tanto nos gusta disfrutar cuando viajamos a Italia, estofado con su apio, con su hinojo, con su verdura y ligado muy despacito en el fuego, añadiendo ese caldo traslúcido de ave que vamos a resolver en un periquete. Salid todos al relleno de la escalera con vuestros huesos de ternera debajo de la sobaquera y decid a todo Cristo que empieza Robin Food, Atracón a mano armada. Luego volvéis otra vez de nuevo al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de ese caldo de ave y luego de ese risotto blanco, porque vais a alucinar en colorines. Bienvenidos a este programa una vez más. No os movéis del sofá, que os rebano la rótula en rodajas, todas quietas y todos quietos. ¡Viva Rusia! Robin Food. Aquí estamos, contentos porque estamos rodeados de ingredientes básicos para hacer un caldo de ave. Un caldo de ave que podéis sustituir, bueno, pues por huesos de ternera, como tenía antes yo en la mesa, si queréis hacer un caldo de ternera, o podéis sustituir por huesos de ciervo si queréis hacer un caldo de ciervo, o por pichones, o por lo que os dé la gana. Habéis visto que los ingredientes son muy básicos. Nos hace falta, bueno, pues en este caso, esqueletos de pollo, alas de pollo, cuellos de pollo, también hay algún hueso de pato, gallina, que yo creo que es fundamental, unos buenos pedazos de gallina, que en un segundo lo que vamos a hacer es meter en el horno, porque los vamos a asar. Este es el procedimiento básico para hacer un caldo, y también es el procedimiento básico para hacer un jugo o una salsa de asado, lo que los ingleses llaman el famoso gravy. El gravy no es más que esto, es al final una serie de huesos bien rustidos, a los que luego se añade una verdura, que es todo esto que tengo aquí: tomate, tengo apio, tengo puerro, zanahoria, cebolla morada, chalotas, tengo ajos, también los rustiremos bien, los asaremos bien en el horno. Y una vez que tengamos esa bandeja con ese jugo que soltará esta carne de asado más esta verdura también asada, lo que haremos será meterlo todo en una olla junto a otros ingredientes. El garbanzo, que no falte el garbanzo, primo hermano del marrano. El garbanzo, esto es un producto maravilloso. La verdad que yo creo que un caldo sin garbanzo no es caldo. Luego también unas pimientas negras en granos. Vamos a añadir algún clavo de olor. Tenemos también un buque garni o un buque aromático que hemos encerrado dentro de ese porro, una hoja de laurel, unos tallos de perejil, y hemos metido también un poquito de tomillo, en fin, algunas hierbas, algunas cáscaras de frutas o lo que queramos. Y luego también unos champiñones que también vamos a asar junto a esta carne. Me hace falta un poco de harina, que tengo aquí, porque es verdad que estos huesos los podemos asar directamente sin nada, o lo que se puede hacer también es añadirle, bueno, pues un poquito de harina. Añadimos una cucharada de harina, entre otras cosas, porque esta harina va a ayudar a que los huesos se nos tuesten perfectamente dentro del horno.
Es verdad que al final esta harina lo que hace es, bueno, pues provocar esa costra marrón, provocar que el jugo que se derrama sobre la bandeja al final se caramelice, y eso al final lo que resultará de eso, bueno, pues será un caldo de ave con una tonalidad preciosa y luego sobre todo con muchísimo sabor. Porque daros cuenta que luego este caldo servirá para mojar ese risotto blanco que haremos en la segunda parte. Hay que tener cuidado cuando se manipulan huesos, carcasas de pollo, este tipo de historias, porque muchas veces suelen tener las aristas muy afiladas. Y yo, más de alguna vez, me he metido algún tajo manipulando huesos o manipulando carcasas. Así que hay que tener mucho cuidado. Tampoco meter la mano con mucha decisión, porque nos podemos encontrar con algún huesecillo y hacernos algún corte un poco desagradable. Y luego es verdad que este caldo que voy a ofreceros es un caldo que no tiene absolutamente nada que ver con esos caldos que hervían sin fondo eternamente y con todo el tiempo del mundo, que estaban días y días cociendo y hirviendo. Bueno, pues con los que yo he trabajado en muchos restaurantes cuando era chaval. Caldos que en muchos casos se desnaturalizaban. Lo digo porque muchas veces en muchas cocinas viejas siempre ha existido encima del fogón, y estoy seguro que ahora muchos cocineros viejos que sabrán de lo que estoy hablando, siempre ha habido en una esquina un gran puchero en el que se han hervido todas las horas de la cocina. Se cubría un gran cacharro con mucho hueso, con mucha verdura, se cubría de agua y se ponía a hervir, y conforme se iba haciendo la mise en place de cocina, que al final la mise en place no es más que el trabajo rutinario de todos los días en la cocina. Cuando uno pelaba cebollas, esas peladuras iban al caldo. Cuando uno limpiaba un poquito una paletilla de cordero o estaba limpiando puntas de solomillo, lo que fuera, todas las grasas, los tendones, todo eso iba al fondo, siempre a ese puchero de caldo hirviendo. Cuando uno estaba pelando unas zanahorias o estaba haciendo unas patatas riojanas y sobraba un poquito de verde de cebolleta, todos esos restos siempre iban al fondo de ese gran puchero que hervía siempre en la cocina, y todo el mundo metía el cazo en ese caldo, que era un caldo muy turbio, un caldo muy sabroso, pero que estaba muchas horas sirviendo para hacer sus salsas, para hacer sus fondos, para hacer sus potajes y sus historias. Los tiempos hoy han cambiado y es verdad que esos caldos muchas veces se desnaturalizaban, y desnaturalizar significa que al final normalmente esos potajes, esos pucheros llenos de huesos, normalmente el hueso cuando está mucho tiempo hirviendo se suele empezar a astillar, se empieza como a desintegrar, empieza a soltar, bueno, pues sabores demasiado desagradables. Y normalmente esos caldos, que son los que se han consumido en todas las cocinas de toda la vida, bueno, pues al final eran caldos como demasiado, no sé, demasiado potentes y con gustos demasiado extraños. Por eso yo creo que hoy las tendencias, bueno, pues van por cocer muchísimo menos los caldos, hacerlos con buenos productos y al final hacer cocciones mucho más breves, como vais a ver, porque este caldo no va a cocer más de 45 minutos, 50 minutos, y obtendremos un caldo con mucho sabor, un caldo con mucho color, porque al final ese color lo obtendremos por el tostado de los huesos en el horno, y no hace falta estar durante horas o durante días hirviendo un gran puchero para sacar un gran caldo. Aquí os vamos a ofrecer un gran caldo de ave. Ya habéis visto, harina para que tenga una ligera película y para que tueste bien. El horno a 200 grados, lo que hacemos es meter la bandeja de carne asada con todos los huesos, y a los 45 minutos lo que sacamos del fondo es esto. Ya lo veis. Yo chumete en la cámara. El resultado es, bueno, pues carcasas, la gallina, ¿veis? El cuello. ¿Veis cómo coge mucho color? Bien tostado. En el fondo hay un poquito de grasita y luego, sobre todo, lo interesante ahí es que hay toda esta historia pegada. Y toda esta historia pegada luego lo rescataremos y formará parte de nuestro caldo. Fijaros, toda esa costra dorada del fondo luego formará parte de nuestro puchero, porque lo que hará será soltarse y formar parte de la preparación cuando arriba en el agua, y de esa manera obtendremos un gran caldo. Os he dicho, 45 a 50 minutos como mucho de cocción. Añadimos un puerro laminado. Metemos un tomate partido en 4 pedazos. El apio también partido más o menos en 2. Cebolla morada. Pedazos grandes, que no sean pedazos muy menudos. Entre otras cosas porque no nos interesa que se quemen con facilidad. Fijaros, esta chacota que es un poco hermosa en 2, y estas que son pequeñas las vamos a añadir enteras. Los ajos también enteros. Y las zanahorias las vamos a partir también en rodajas.
Os digo, verdura no menuda, sino en pedazo hermoso. ¿Veis? Le damos a esto unas vueltas para que se impregne bien de la grasita del fondo, fijaros. Y esto luego asado será la base de nuestro caldo de ave. Fijaros, no hace falta añadir ni más grasa. Lógicamente no añadimos ni sal, ni pimienta molida, ni historias. Pero lo que estamos haciendo es una base para nuestro caldo, porque nos sacan cantares de vez en cuando utilizamos las pastillas. No siempre tenemos tiempo para hacer un gran caldo de ave. Hoy sí, y os vamos a demostrar que lógicamente un gran caldo forma parte del recetario tradicional y está riquísimo y es fundamental, pero cuando no hay tiempo lo que hacemos es tirar del caldo del grifo. Sabéis que en los caños, bueno, pues brota un agua cristalina maravillosa que podéis enriquecer con cualquier caldo de pastilla que podéis comprar en el mercado. Y nos conformamos con eso, porque al final lo que no hace falta nunca es tener excusas para no guisar. Lo que hace falta es cocinar. Esto al horno. A 200 grados centígrados. Y lo vamos a dejar aproximadamente como unos 40-45 minutos más o menos. En el tiempo que pasa, que al final, bueno, va a ser volando, lo que tendremos es esa bandeja bien rustida con todos los huesos y con todas las verduras. Y luego, como os he dicho, lo que haremos será completar nuestra preparación con el resto de ingredientes. No os mováis, todos quietos. Caldo de ave. Rabbit Food. Por cierto que hoy es viernes y también tenemos nuestras guarrindongadas. Ya sabéis que los últimos minutos los dedicaremos a las guarrindongadas. Pero antes estamos haciendo algo muy serio, nada de guarrindongadas. Estamos haciendo un caldo de ave. Un caldo de ave que habéis visto que tengo en el horno esas carcasas con esas verduras que en un segundo van a acabar en el fondo de esta cazuela para hacer un caldo. Pero la misma bandeja también nos valdría para hacer una salsa. Lo que os he dicho antes, lo que los ingleses llaman gravy. Joder, el superhorno de Desa este es atómico, porque es verdad que te acercas, normalmente los hornos, la tapa suele quemar. Pero los hornos de Desa las tapas no queman. ¿Habéis visto? Joder, aquí podéis tocar y no quemaros. Esto es importante, sobre todo cuando hay chavales y cosas de estas. Fijaros, aquí tengo mi fondo de bandeja de asado. Voy a apagar el horno. Y aquí lo que hago es acercarlo aquí en el fondo, sobre el fuego, porque en un segundo voy a rescatar todo ese jugo que os he dicho que hay en el fondo. Fijaros, añadimos las carcasas bien asadas. Añadimos también, bueno, pues toda nuestra verdura, con todo ese fondo chamuscado maravilloso, sin quemarnos, ojo. Fijaros, las alas, toda la verdura, el apio. Antes tengo ahí el champiñón encima de la mesa y se me ha olvidado meterlo. Aquí dentro también hay champiñón. El champiñón se puede asar, como lo tengo en esta bandeja, o también tranquilamente lo podemos añadir, bueno, pues crudo. Un lapsus. El cuello, fijaros, las alas. Y la madre del cordero, esto es ese fondo que está pegado a la bandeja, que está caramelizado. Como os he dicho, yo lo añado al fondo de esa cazuela para hacer un caldo. Pero si quisierais hacer una salsa, lo que hay que hacer es dejar ahí. ¿Veis cómo empieza? Bueno, pues a borbotón fuerte. Lo que hacemos es añadir agua en el fondo de la bandeja para recuperar todo ese fondo que está bien tostado. Os digo que si quisierais hacer una salsa, primero tendríamos que haber añadido las carcasas mucho más picadas, y una vez que se sacan del fuego, ¿habéis visto, Una vez que se sacan del fuego y está todo esto bien tostado, lo que tendríamos que hacer es, en el mismo horno, añadir, por ejemplo, un poquito de porto, añadir un poquito de vino tinto y añadir un poco de agua, no en mucha cantidad. Dejarlo en el horno o hacerlo sobre una placa al fuego directamente en la cocina. Y aquí lo que hay que hacer es, bueno, pues ir dándole vueltas a todos estos huesos, machacando, bueno, con una misma espátula de madera, dando vueltas, rascando en el fondo y tener más o menos esa preparación durante unos 10 o 15 minutos. Una vez que pasan 10 o 15 minutos y en el fondo se va formando, ¿veis este jugo que los ingleses llaman gravy? Lo que hace falta es coger un colador y a través de un colador en una buena cazuela es, bueno, pues pasar toda esta historia a través de ese colador para dejar por un lado toda la parte sólida, lo que son las carcasas, y lo que es
Me ha apagado el fuego. Las carcasas y lo que es la verdura por un lado, y a través del colador nos pasará al fondo todo este jugo que podemos, bueno, pues montar con mantequilla, con aceite de oliva y convertirlo en un jugo de asado delicioso. Lo digo porque, por ejemplo, podéis tener unas chuletas de cerdo que podéis hacer en la sartén y decir al carnicero que os deje unos huesos de cerdo, unos huesos de espinazo, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en el último momento asar esas chuletas, pero si nos apetece tener una buena salsa para esas chuletas de cerdo, lo que hacemos es con verdura asar esos huesos de espinazo de cerdo en el horno y provocar el hacer una salsa. Los asamos con la harina, con la verdura, y tanto en el horno o sobre el fuego lo que hacemos es, una vez que está todo bien tostado, le añadimos ese oporto, ese vino blanco, ese vino tinto, un poquito de agua y vamos, bueno, pues provocando el que se forme este jugo que está en el fondo. Ya habéis visto que en este caso, fijaros, y es agua, y fijaros qué tonalidad tiene. Vais moviendo la bandeja para que al final este calor y este hervor vaya provocando que se vayan despegando todas las esquinas. Y como os digo, esto va a acabar en el fondo con más agua y va a ser un caldo. Pero podría hacer una salsa, joder, de meter el pan aquí, ¿eh? Luego imaginaos ese jugo bien colado y apretando bien el colador para que salga hasta la última gota. Volvéis a acercarlo al fuego y lo que os digo, lo podéis montar con una varilla con un poquito de mantequilla. Podéis añadir un poquito de aceite de oliva, añadir unas gotitas de armañac, echar un poquito de cáscara de limón y tendréis una salsa superior que os engordará si la reducís mucho, o podéis añadir, por ejemplo, un poquito de harina, una gotita, para que al final empiece, bueno, pues a espesarse un poco y tendréis una salsa riquísima para cualquier asado o para cualquier carne hecha en la sartén. Bueno, como os digo, yo en vez de salsa lo que voy a hacer es un caldo, de tal forma que cogemos ahora la bandeja y todo lo que estaba pegado en la bandeja, bueno, pues va a acabar en el fondo de la cazuela. Fijaros. Acercamos nuestra olla a fuego fuerte, a tope, y lo que vamos a hacer es añadir... Estos champiñones se me han olvidado, pero los podéis asar, ¿eh? Si os olvidáis de los champiñones, tranquilamente pueden estar aquí dentro, si no los habéis asado. Ahí los voy a echar. Metemos el buque aromático, añadimos unos clavos, 2, 3 como mucho. Hay que tener cuidado porque el clavo de olor es muy potente. Añadimos todas las pimientas negras, metemos nuestro garbanzo y cubrimos con agua. Y con esta sustancia, con ese esfuerzo que hemos hecho en el horno, asando toda esta historia, en un periquete, tendremos un caldo de ave del copón. Fijaros, más o menos 45 minutos de cocción, iremos desespumando, lo colaremos y a partir de este caldo de ave riquísimo haremos un risotto blanco en este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Risotto blanco, ¿eh? Y hemos hecho, bueno, para resolver este risotto, un gran caldo de ave, fijaros. Bueno, aquí tengo mi cazuela y vamos a hacer un risotto blanco con tuétano, que lo voy a picar en un segundo, con cebolleta, con un poco de apio, chalota, aceite de oliva, un poco de hinojo cortado también en daditos muy finos como el apio. Luego aquí tengo hojas de apio. A mí me suele gustar cuando compramos esos tallos de apio tan preciosos, normalmente escondido en el cogollo. Bueno, pues suele haber un montón de estas hojas que normalmente solemos tirar. Esto está riquísimo en ensalada y está riquísimo también estofado. La mitad lo guisaremos con el risotto y la otra mitad lo añadiremos al final en crudo. Esto es la hoja de apio y os digo que tiene un sabor muy muy potente y hay que guardar. Mantequilla, un poco de parmesano y vino blanco. Con el parmesano y con la mantequilla lo que haremos será mantecar el risotto blanco en un segundo. Fijaros, empezamos rebanando nuestro tuétano de vaca, que según dice el profesor Eudald Carbonell y toda esta gente que descubrió, bueno, pues
esas dolinas y toda esa historia en Atapuerca, según cuentan, en cuanto el hombre empezó a comer tuétano y empezó a meter el dedo en el centro de los huesos para comer el tuétano, es cuando empezó a desarrollar, bueno, pues la capacidad craneal, y eso significó que empezó a crecer también el tamaño del cerebro, y eso significó que llegó la inteligencia. Así que a esto, nada más y nada menos que al tuétano le debemos el que seamos seres pensantes. Así que no es ninguna chorrada, que lo metamos en la dieta y que disfrutemos de él. Es verdad que es un producto engordante, es un producto graso, pero en los risotos blancos, en los risotos italianos, es una de las grasas fundamentales para arrancar la preparación. El otro que no me salía era Arzuaga, el profesor Arzuaga, que es otro sheriff al que por lo visto, al que por cierto también le encanta comer. Vamos a dar a esta historia zapatilla, vamos a añadir también un poquito de aceite de oliva. No mucho, porque ese tuétano es muy graso y le va a dar a la preparación, bueno, pues ese gusto tan característico. Y también me acuerdo de otro amigo, de Flavio. Flavio, que es el dueño del restaurante Galileo en Galicia. Joder, que algún día lo traeremos al programa, porque hace un risotto en olla rápida, en olla express, que se te va la olla. Estoy seguro que algún día vendrá y nos lo demostrará. Y alucinaréis en colorines. Porque es verdad que tenemos, bueno, pues en la cabeza, en mente, pues lo que es el risotto clásico de toda la vida, que es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, a fuego abierto, muy despacio, dándole vueltas con la cuchara, haciendo un sofrito y añadiendo, bueno, pues todos esos ingredientes conforme se va estofando, y él lo hace en olla cerrada y le sale de miedo además, Vamos a añadir cebolleta. Empieza a salir aquí ahora mismo todo el olor de ese tuétano de vaca. Ese tuétano de vaca que está tan rico también asado. Sabéis que cuando vais a París o vais a Londres o por ahí, en muchas brasseries y en muchos restaurantes de cocina tradicional nos sirven los huesos de caña partidos en dos y tostados, que se comen con ensaladas de perejil y untados en pan tostado. Añadimos también el apio, el hinojo y la chalota. La base de cualquier plato que se precie es siempre un sofrito. No me cansaré de decirlo. Vamos a añadir un buen golpe de sal. Vamos a añadir un golpe de pimienta. Y vamos a dejar que este sofrito más o menos esté unos 8 minutos a fuego muy suave, que se poche bien. Y en un segundo seguimos. Estáis en Robin Food, no os mováis, Robin Food. Aquí estamos con nuestro sofrito, fijaros. No ha cogido nada de color. Y es el momento en el que vamos a añadir, primero, la mitad de las hojas de apio, porque la otra mitad luego las añadiremos en crudo. Fijaros qué chulada, Y vamos a añadir también el arroz. Arroz que en este caso es un arbóreo, un arroz, bueno, de grano un poco hermoso, grano poroso, importante que me utilicéis granos porosos para hacer los risotos, y que en ningún caso utilicéis arroces vaporizados o todas estas historias, que están bien ricos, pero al final lo que hace falta es que los arroces para risotos sean porosos, que sean esponjas, y luego que tengan, bueno, pues una gran capacidad para soltar almidón y para que a base de añadir caldo y de dar vueltas con la cuchara consigamos esa cremosidad que tanto nos gusta. Ya habéis visto, añadimos un poquito de vino blanco. Y en este caso vamos a utilizar el caldo sin más. Pero también podríamos aromatizarlo con azafrán, Y sabéis que la manera de aromatizar el azafrán en ningún caso es añadir aquí las hebras ni echarlo aquí sin más, sino que es importante que lo infusionéis. Esto es un buen truco y me gustaría que tomarais nota, Cogid las hebras de azafrán, las envolvéis en un papel plata y le dais un golpe en una llama, pero muy alejado, porque si no se carbonizan, o lo metéis un segundo en el microondas para que al final estén bien secas. Si es un buen azafrán no hace falta ni que toque el calor, y lo que hace falta es infusionarlo como si fuera un té. Se añade aquí el azafrán al caldo, bueno, pues al caldo tibio, y como si fuera un té se deja que infusione. Se deja que suelte todo su color, que desarrolle todo su perfume. Se cubre y se deja reposar en una esquina, como si fuera un té. Lo abandonáis, lo dejáis mucho tiempo, todo lo que podáis. Así que eso es una preparación que tenéis que hacer con antelación, no en el momento de hacer el arroz. Y luego le dais un calentón a ese caldo y veréis que ese caldo desarrolla, bueno, pues todo el gusto del azafrán, coge todo el color
y sobre todo el sabor. Esa es la manera correcta de utilizar el azafrán, ¿eh? Y la manera de toda la vida de guisar un risotto es amansar el fuego, que lo tengo muy fuerte. De un 0 a un 12 lo vamos a pasar a más o menos a un 7. Y es ir añadiendo poco a poco nuestro caldo de ave. Y dar vueltas. Dejar que se vaya consumiendo el caldo que añadimos y en el momento en el que el caldo que añadimos se consume, volver a añadir otro cazo más. Así, más o menos hasta los 14-15 minutos de cocción. Así que vamos a hacer un cámara rápida y veréis en un segundo el risotto terminado. Leña. Fijaros, ¿eh? Este es el punto del arroz. Han pasado ya unos 14-15 minutos. Es importante que el corazón del grano esté un poquito blanco, que tenga un punto blanco, que en ningún caso se nos pase de cocción. Y lo que hace falta es tener bien cerca el apio, la mantequilla, la pimienta, el queso y el aceite. Fijaros. Voy a añadir un último golpe de caldo de ave. Y lo que vamos a hacer es mantecarlo. Fijaros qué pinta tiene esta historia, ¿eh? Lo que hacemos es fuera del fuego añadir un buen golpe de pimienta. Vamos a añadir un buen golpe de queso parmesano, bien rallado. Vamos a añadir la mantequilla, no toda, sino unos granos de mantequilla. Y un golpe de aceite de oliva, fijaros. Esto los italianos le llaman mantecar al arroz, fijaros. Dar vueltas para que el almidón, la grasa, el queso, el aceite liguen perfectamente. Risotto blanco en un programa en el que os hemos enseñado a hacer un caldo de ave. Además os hemos enseñado la misma técnica para hacer un gravy, como dicen los ingleses, un jugo de asado. Y luego con ese caldo de ave al final el resultado es tan magnífico como el que veis en el fondo de esta olla. Risotto blanco. Fijaros, listo. Lo que hacemos es colocar, como os he dicho antes, esas ramas frescas de apio por encima, que luego lo que hay que hacer es dar algunas vueltas e integrarlas y que con el último calor del arroz se terminen de cocinar. Darle un último golpe de pimienta y un chorrito más de aceite. Os quiero mucho y no os olvidéis que en la web de itv.com y también en la página web daviddejorge.com podréis volver a ver todos los programas de la temporada y también el programa de hoy. No sin antes deciros que vamos con las guarrindongadas, estar tranquilos, pero hay que consultar la web para consultar todas las recetas de la temporada. Fijaros, baja la cámara ahí. Sabéis que todos los viernes terminamos el programa con las maravillosas guarrindongadas. Nos llegan a cientos, a miles diría yo. Pablo G. desde Eslovenia, soy de Pamplona, pero te escribo desde Maribor, Eslovenia. La guarrindongada que sigue la hace mi padre. Cuando toca pasta para comer se retira su parte antes de añadir el sofrito y le echa tomate del bote directamente, luego muele pimienta hasta que se la agarrota el músculo del antebrazo, añade por encima orégano suficiente como para liarse una buena y remata con alguna otra especia que pilla, nuez moscada, comino, lo que sea, cada día diferente. Mi madre ha bautizado esta perversión como espaguetis embarraos. Almu desde Guetaria, cuando era pequeña íbamos a pescar y a bañarnos al puerto y solía llevar un bocata típico de chorizo de Pamplona y chocolate. Y también llevaba carnaza, anchoas en salmuera sacadas directamente de la lata. Y como no era muy paciente a la hora de merendar, solía limpiar las anchoas de la carnaza en el agua del puerto, ya sabes, con todo el gasoil y las cacas, le quitaba la espina a la anchoa y la metía en el bocata y me lo zampaba. Tengo el recuerdo de que estaba muy bueno. Gracias por tus estupendos programas y viva Rusia. Iru desde Iruña, descubrí tu sección de guarrindongadas en Buenafuente y me animo a mandarte la que hace mi abuela. En el desayuno mete el café con leche, en el café con leche queso de oveja a trozos y se los come con la cuchara como si fuera sopa, así desde los 14 años y tiene 92. Y finalmente Natalión desde Donosti, es un bocadillo superior. En una rebanada del bocata se echa vinagreta normal.
En la otra, mahonesa. Se corta en rodajas chorizo picante y pepino. Se distribuye y listo. Sois unos cerdos, pero unos cerdos maravillosos. Os espero el lunes a la misma hora en este programa que se llama Robin Food, en el que seguiremos guisando porque sabéis que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Fijaros qué asquerosidad. Oh. No está malo, pero el pepino... Ni para Dios. Mahonesa, vinagre, chorizo bien, pero el pepino... Ni para la bomba, asqueroso. Robin Food.